La organización del espacio. La mejor prueba de que el espacio está repleto de información y de que no existe espacio vacío es nuestra capacidad de ver. Lo que vemos no es un estímulo venido de afuera y que reflejamos pasivamente. Vemos nuestra respuesta ante algo que es incognoscible. Solamente somos capaces de percibir nuestras respuestas. Sin embargo, a partir de nuestra percepción es posible abstraer ciertas características de la organización de la información en el espacio. Cada punto del espacio contiene cantidades colosales de información. La información converge en cada punto del espacio y nuestra retina decodifica esta información dando lugar a imágenes. Por lo tanto, la primera característica de la organización de la información del espacio es la convergencia. La segunda característica es la coherencia. Supongamos un objeto material muy complejo como una roca o un acantilado. Supongamos varios sujetos colocados a diferentes distancias, cada vez más alejados del objeto. Cada sujeto podrá ver todo el objeto desde la zona del espacio con la cual interactúa. Esto indica que en todas estas zonas la información ha convergido. Los ángulos de convergencia disminuyen en relación directa con la distancia, tal y como se puede apreciar en la siguiente figura. A una distancia infinita del sujeto con respecto al objeto, el ángulo distendido deberá ser nulo. Si imaginamos en cada posición del sujeto una esfera de cristal de paredes reflejantes, la esfera más cercana A necesitará mayor información que en la esfera B, C y D. Las que necesitarán cada vez menor superficie para reflejar, le hace contener la misma cantidad de información. Si suponemos una esfera colocada en el infinito o en el centro del universo, alejada de cualquier objeto, esta esfera contendrá en una mínima dimensión de su superficie la misma cantidad de información proveniente de todo su alrededor. En esta esfera la información estará distribuida con un máximo de coherencia, mientras que en la esfera A, cercana a un objeto, la coherencia será mínima. De lo anterior podemos trazar un eje de coherencia que iría de un extremo de mínima coherencia cercana de la materia a un polo de máxima coherencia en zonas del espacio, alejadas de cualquier objeto. Ahora bien, lo que denominamos objetos son en realidad zonas del espacio de mínima coherencia, mientras lo que llamamos espacio transparente lo constituyen zonas de máxima coherencia. Complejidad algorítmica y coherencia. Un algoritmo es una fórmula capaz de reconstruir información. Mientras mayor cantidad de datos se puedan decodificar de un algoritmo, más complejo es este. Las zonas de mayor coherencia son las zonas de mayor complejidad algorítmica, de tal forma que entre estas y la coherencia existe una relación directa. La prueba de esto está en nuestra incapacidad para percibir espacios de alta complejidad y coherencia. A estos espacios los vemos como invisibles separaciones entre objetos. Nuestro cerebro es incapaz de algoritmizar espacios de alta coherencia. En cambio, logramos percibir objetos porque su organización es más simple que la del espacio invisible y que el cerebro. Tanto la invisibilidad como la visibilidad dependen de la relación de complejidad espacial y capacidad algorítmica cerebral. Cuando esta última sobrepasa la complejidad inherente de alguna porción del campo cuántico, ésta aparece como objeto material. Cuando en cambio la complejidad del espacio sobrepasa la capacidad de algoritmos, solo vemos espacio vacío. El campo neuronal y sus interacciones. Ya he mencionado que parte de la organización cerebral es convergente y que funciona en diferentes niveles de coherencia, entendiéndose por ella la menor o mayor similitud en la actividad cerebral registrada en diferentes zonas de la masa encefálica.
puesto que existen evidencias de que el cerebro es capaz de irradiar un campo neuronal en el espacio y de afectar su organización, no es descabellado pensar que la interacción entre la organización energética e informacional del espacio y del cerebro forman un colosalmente complejo patrón de interferencias cuyas geometrías son las imágenes visuales que percibimos. De la misma forma, el campo neuronal, al afectar la organización del espacio, altera la experiencia de otros seres, porque la experiencia resulta de la interacción de un campo neuronal con la estructura organizacional del espacio. De hecho, el patrón de interferencia resultante de la interacción de un campo neuronal y el cuántico incluye dentro de sí la morfología de todas las interacciones entre todos los campos neuronales, dando lugar a un hipocampo de una complejidad colosal. Dentro de este hipercampo existen zonas de mayor coherencia y zonas de menor coherencia, de mayor complejidad y de menor complejidad. En algunas zonas de interacción los patrones son más ordenados y congruentes y en otros más desorganizados y caóticos. Las zonas de mayor coherencia y complejidad las denomino zonas o niveles de mayor sinergia, mientras que las de menor complejidad forman parte de los niveles de sinergia disminuida. Solamente se puede activar un patrón de interferencia congruente cuando coincide la sinergia del campo neuronal con la del campo del espacio. Estas zonas de congruencia las denomino orbitales de conciencia, tomando el término orbital del príncipe Luis de Broglie, quien confrontó en física el problema de la existencia de orbitales discretos en el átomo. Su solución fue extraordinariamente elegante. Él estableció que cada electrón tiene una longitud de onda asociada y que sólo cuando el perímetro de un orbital es un múltiplo exacto de su longitud de onda, el electrón no desaparece del orbital. A estos orbitales se les denomina orbitales permitidos. También existen los orbitales prohibidos, que son los lugares donde el perímetro del orbital no es múltiplo exacto de la longitud de onda del electrón. En estos lugares el electrón sufre un proceso de autointerferencia de onda y por ello es incapaz de existir allí. En la esfera de la conciencia también hay procesos de autointerferencia. Estrictamente hablando, solo hay un campo energético, y así la conciencia de unidad debería ser la más natural, si no es que el único nivel de conciencia. En este nivel, la dicotomía entre la idea de la existencia de un universo físico versus no físico se diluye en la percepción de una conciencia global, abarcadora de todo, en la cual todo está incluido. En otras palabras, el ser humano iluminado, viviendo en conciencia de unidad, ve todo con diferentes niveles de la misma conciencia. El resto de nosotros no vivimos en conciencia de unidad debido a que no somos suficientemente puros y nuestros campos neuronales son de pobre coherencia. Recuerdos, represiones y miedos, como componentes energéticos, contaminan las interacciones de los campos neuronal y cuántico. Nosotros somos quienes dividimos la conciencia única en compartimentos y secciones. Los procesos de autointerferencia aparecen en la esfera de la conciencia cuando las divisiones que nosotros imponemos en el mundo son incapaces de ser unificadas por nosotros mismos en niveles nuevos. Es como si experiencias dispersas, cada una con su propia vida, se volvieran antagonistas entre sí y así su unificación en patrones altamente sintérgicos y algoritmos se vuelve imposible. Los orbitales de conciencia contienen información específica y determinan cuándo el observador se enfoca en ellos, una particular forma de realidad y un nivel de conciencia determinada. El observador no cambia al localizarse en distintos orbitales, puesto que su mismidad yoica trasciende cualquier contenido de la experiencia. Lo que se altera al cambiar la localización del observador es la realidad y sus contenidos. De acuerdo con la teoría sintérgica,
El patrón de interferencia resultante de la interacción entre el campo neuronal y el campo cuántico es omniabarcante, por lo que el observador puede localizarse en cualquiera de los orbitales permitidos, o puede abrir su rango y experimentar varios orbitales simultáneamente. Veremos más adelante que en el chamanismo mexicano se le da una importancia fundamental al origen de la percepción y se utilizan técnicas para acrecentar la conciencia del ser dentro y a través del continuo perceptual. El factor de direccionalidad. De acuerdo a la teoría sintérgica, poseemos un mecanismo que permite enfocar al observador en diferentes orbitales permitidos. Este mecanismo se denomina factor de direccionalidad y está comandado por el observador en su condición de yo puro. Los cambios de focalización del observador los comanda el intento, siendo este un proceso de poder que acopla el nivel sintérgico del patrón de interferencia con el estado de coherencia del cerebro del sujeto. Este proceso generalmente posee un funcionamiento automático, ya que los orbitales permitidos y su particular organización energética depende de las leyes asociadas con el campo cuántico en sí mismo. En otras palabras, existe un continuo sintérgico dentro del campo cuántico. Este continuo va desde un polo de mínima coherencia al que percibimos como material y un polo de máxima coherencia al que referimos como espacio puro. Puesto que el campo neuronal también manifiesta un continuo sintérgico similar, en las zonas en las cuales coincide la sinergia de ambos campos se crean patrones de interferencia congruentes. Los orbitales de conciencia permitidos. La congruencia del patrón de interferencia depende de las similitudes sinergias de los campos y no del intento del observador. Lo que depende del intento es la particular localización del observador en uno o varios orbitales permitidos. Tanto en el intento como en el observador no son mecanismos reducibles a patrones energéticos, sino procesos que no pertenecen al universo físico. El factor de direccionalidad es el puente de unión entre el universo de la energía y la realidad trascendente del observador. El procesador central. El patrón de interferencia que da lugar a la estructura energética de la experiencia no tiene ninguna cualidad en sí mismo. De la misma forma, los grados de coherencia, complejidad, sinergia e irradiación en el espacio del campo neuronal no tienen ninguna cualidad en sí mismos. Sin embargo, la cualidad de cualquier percepto, táctil, auditivo, visual, etc., depende del nivel sinérgico, coherencia, frecuencia, irradiación en el espacio y a la localización de los campos en interacción. Por lo tanto, un nuevo factor debe intervenir en orden de activar las experiencias cualitativas. Se ha postulado que la estructura energética de la experiencia se convierte en una experiencia consciente cuando un hipotético procesador central interactúa con los patrones de interferencia. El procesador central y el observador es el ser o el yo puro, y su naturaleza debe ser neutral con respecto a la materia y a la mente, y por lo tanto indescriptible en términos físicos. La existencia del ser no pertenece al universo físico, y siendo neutral con respecto a la mente, su naturaleza no cambia con alteraciones en las experiencias sensoriales. Cuando el procesador central interactúa con el patrón de interferencia, una experiencia sensorial específica con una cualidad propia aparece en la conciencia. Capítulo 6. Visión extraocular. Puesto que varios chamanes mexicanos son capaces de percibir visualmente utilizando medios extraoculares, he querido finalizar la sesión experimental con un estudio acerca de la visión extraocular en niños.
Se estudiaron 19 sujetos, 11 niñas y 8 niños de edades comprendidas entre los 5 y 13 años. Todos los niños, sin excepción, gozaban de condiciones óptimas de salud durante el estudio y manifestaron estar deseosos de participar en el mismo. Ninguno de ellos tenía antecedente de visión extraocular ni entrenamiento alguno en este tipo de fenómenos. Los niños pertenecían a las 6 escuelas diferentes y en todas ellas eran considerados muy inquietos y especialmente renuentes para aceptar normas rígidas de disciplina y conducta. Por lo demás, fueron catalogados como altamente inteligentes y despiertos. Aunque las condiciones familiares variaron de niño a niño, no se observaron diferencias notables que pudieron ser explicados por este factor, a excepción de una notable destreza inicial en 5 niñas y 2 niños, cuyas familias podrían ser catalogadas como muy motivantes y con una situación de estabilidad óptima. Previamente a la iniciación de los experimentos de detección de visión extraocular, todos los niños recibieron un entrenamiento que duró entre 1 y 3 sesiones, mismo que se repetía en todas las sesiones de pruebas posteriores a las iniciales. De esta manera, cada uno fue sensibilizado antes de y durante todo el transcurso del experimento, hasta que adquirió una destreza suficientemente automatizada para ya no necesitar entrenamiento adicional. Las características del entrenamiento se explican a continuación. 1. Con el niño cómodamente sentado y con la espalda recta, se efectuaban 3 ejercicios respiratorios que consistían en a. Expulsión forzada de aire a través de las fosas nasales durante 60 segundos, con los ojos cerrados, seguida de una concentración de la atención en el entrecejo durante 20 segundos. B. Respiración alternada a través de ambos orificios nasales durante 60 segundos, con los ojos cerrados, seguida de concentración de la atención en el entrecejo durante 20 segundos. C. Inhalación-exhalación forzada de aire en forma rítmica y sostenida hasta el límite de cada niño, seguida de la siguiente meditación. 2. Manteniendo la misma postura, el niño recibía las siguientes instrucciones. Con los ojos cerrados, concéntrate en el entrecejo y deja fluir tus pensamientos sin obstruirlos o controlarlos. Una vez que logres lo anterior, concéntrate en ti mismo y pregúntate, ¿quién soy yo? Sintiéndote a ti mismo. Mantén tu concentración en ti mismo por el tiempo que sea posible. La verbalización de las instrucciones anteriores se adecuaba al nivel de entendimiento de cada niño. El tiempo total de cada meditación variaba de niño en niño, con un mínimo de 5 a 6 minutos y un máximo de 10 a 13 minutos aproximadamente. Una vez logrado el punto anterior, el entrenador se sentaba frente al niño y entrelazaba sus manos con las del infante, visualizando una línea de luz que surgía de las palmas de las manos del niño y terminaba en el cerebro del mismo. La visualización se continuaba hasta poder mantener la imagen de la línea de luz brillante, blanca y sin interrupciones. En ocasiones se colocó la punta de un cristal de cuarzo sostenido por el entrenador en contacto con el entrecejo del niño, y se descubrió casualmente que este procedimiento mejoraba el entrenamiento y aceleraba el proceso extraocular. Una vez logrado lo anterior, se iniciaba la fase de detección extraocular. Para ello el niño era vendado de los ojos, utilizando una venda especial, totalmente opaca y pegada a los párpados, de tal forma que resultaba totalmente imposible la visión retiniana. Se ofrecía al niño material visual consistente en fotografías de alta calidad en colores brillantes y con contenidos diversos, y el entrenador colocaba una o ambas manos del niño sobre la fotografía, haciendo contacto dérmico con la superficie de la misma. Se le pedía al niño que siguiera su intuición, tanto en lo que se refiere a la exploración dérmica de la fotografía, como a la exploración del contenido mental estimulado por ella. El niño era solicitado para hacer una descripción detallada de todas sus experiencias.
Cuando así lo solicitaba, se le ofrecía retroalimentación verbal acerca de los puntos de correspondencia entre su descripción de la figura y el contenido de la misma. Utilizando expresiones naturales y espontáneas de asombro y gusto, el entrenador reforzaba las correspondencias adecuadas y corregía las inadecuadas. El proceso de retroalimentación se continuaba hasta que el niño mostraba signos de fatiga o desinterés. Cuando el niño era capaz de describir sin errores las figuras contenidas en las fotografías, se le pedía que apartara las manos de la superficie de las mismas y que intentara visualizar su contenido sin contacto dérmico. Más adelante se instruía al niño a realizar movimientos de barrido en el espacio entre su cuerpo y las fotografías, utilizando contracciones rápidas de los dedos de sus manos. Este procedimiento acentuaba los detalles, mejoraba la focalización, además de las distintas distancias límite en la que el niño todavía podría distinguir formas sutiles, tales como letras impresas. Por último, el niño era motivado para dejar de utilizar sus manos por completo y en cambio ver directamente los contenidos sin ayuda de movimientos. Los materiales utilizados fueron fotografías a colores de paisajes, fotografías a colores de verduras, frutas y utensilios caseros, libros con contenidos lingüísticos, otros niños, objetos medioambientales, programas de televisión en pantallas de TV, y también se les pedía que caminaran por la escuela describiendo lo que veían. Por supuesto que un fenómeno tan novedoso y extraño como la visión extraocular requiere controles estrictos acerca de sus características, y aunque no pretendo haber agotado todas las posibilidades de estudio del fenómeno, sí puedo afirmar que no tengo duda acerca de la existencia del mismo. Bastará aquí mencionar algunos de los controles realizados para estimular a otros investigadores a que se interesen en este fenómeno. La venda utilizada era constantemente examinada, con objeto de detectar cualquier posibilidad de rotura accidental. El material ofrecido al niño era cambiado continuamente, puesto que una de las posibles explicaciones del fenómeno es la de que el entrenador transmitiera los contenidos utilizando movimientos o sonidos, o cualquier otro medio consciente o inconsciente. Se puso especial cuidado para intercalar contenidos gráficos que el entrenador no conocía ni veía durante la presentación. Cuando el entrenamiento llegaba a la fase de visión directa sin el uso de manos, los niños eran introducidos a un sótano oscuro y en él se les pedía describir objetos. Ninguno de los 4 utilizados en este control pudo percibir algún objeto. En cambio, 2 de los niños entrenados parecían ver los objetos sin dificultad. Este control cuestiona la posibilidad de que el medio energético decodificado por los niños sea de naturaleza fotónica, por lo menos en los umbrales de visión retiniana. El control anterior plantea la cuestión de la sensibilidad extraocular comparada con la retiniana. Aunque no se realizaron mediciones estrictas de umbrales, se realizó una prueba de distancia de capacidad de lectura que resultó enriquecedora. Uno de los niños fue instruido para leer material impreso de diferentes dimensiones y a diferentes distancias. Con letras de 1 milímetro de tamaño, el niño empezó a mostrar dificultades de decodificación extraocular aproximadamente a los 70 centímetros de distancia, sin el uso de barridos manuales. En este límite se le sugirió utilizar el barrido y al hacerlo el niño pudo leer sin dificultad el material y aún incrementar otros 30 centímetros, la separación de su cuerpo con respecto a lo impreso. Se utilizó un espejo convencional para estudiar la posibilidad de visión extraocular de objetos reflejados. También un vidrio de 5 milímetros de espesor que se colocó entre el material gráfico y el niño.
Cuando el material se cubría con una hoja blanca de papel o se obstruía con una placa de madera, los niños reportaban la hoja o la madera y no el material que estos ocultaban. Rara vez nos percatamos de lo que vemos como objetos con formas, colores, texturas diversas, que no están allí dados en sí mismos esperando ser vistos por una especie de espejo mágico que simplemente refleja sus características, sino que por el contrario son creados a través de un procesamiento cerebral extraordinariamente complejo. Puesto que no somos capaces de percibir el proceso neuronal responsable de la creación de nuestras imágenes visuales, sino únicamente tenemos acceso al producto final de tal procesamiento, suponemos que existe un exterior independiente y separado al que tenemos acceso y nos olvidamos. Generalmente no existe razón para el olvido, puesto que la creación de la experiencia como posibilidad jamás ha sido considerada por nosotros, por lo que no existe nada que recordar, que lo que vemos es el producto de nuestra transformación de un exterior al que no tenemos acceso en sí mismo. De esta miopía es responsable el énfasis en lo material y el olvido de nosotros mismos. El fenómeno extraocular es una advertencia en contra de este engaño e ilusión, de la misma forma en que la percepción retiniana lo debería ser. En realidad, el fenómeno de la visión extraocular y la visión retiniana normal no difieren en ningún aspecto esencial, como intentaré demostrar en esta discusión. El aspecto más misterioso y esencial del proceso perceptual lo constituye la transformación de la estructura energética del percepto a la cualidad de la imagen. Esta estructura está dada por el patrón de interferencia resultante de la interacción entre el campo neuronal y el campo cuántico. El procesamiento cerebral y espacial que da lugar a esta estructura es colosalmente complejo y todavía muy lejos de ser totalmente comprendido. Pero en él no existen cambios cualitativos cuasi milagrosos. En otras palabras, no existe luz ni en la forma de campo neuronal ni en este último, como tampoco en el patrón de interferencia resultante de su interacción con el campo cuántico. En cambio, sí existe luz en la imagen visual.